Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información con nuestros siguientes titulares. Juan Carlos Monzón revela cómo fueron distribuidos sobornos en caso TCQ. Jorge Mario Valenzuela será el nuevo magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Presentan sistema de automatizado de identificación de huellas dactilares. Organizaciones piden acciones para reducir casos de embarazos y maternidad forzada en niñas. Lanzan campaña no al castigo físico y humillante, encaminada a erradicar muertes y agresiones contra menores. En internacionales, insólita medida. Chavismo aumenta a 3 los días no laborales. Bien, iniciamos de lleno con la información. Recuerde que nos puede seguir a través de la red social de Twitter, Facebook y también a través de la plataforma virtual www.chapintv.com. En el tercer día de audiencia del caso de corrupción denominado TCQ, el Ministerio Público presentó como anticipo de prueba varios audios. En estos se escucha la voz de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la Presidencia, donde detalla la presunta implicación del exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En la continuación de la audiencia de primera declaración en el caso llamado TCQ, se finalizó de escuchar la declaración en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, quien en los últimos minutos pueda conocer la forma en que los exfuncionarios Pérez Molina y Roxana Valdetti hacen uso de la comisión que recibieron para entregar el usufructo correspondiente. Ahí a gastar del pago de los coches, uno comenzó a gastar, me acuerdo que se pagó un terreno a Leonel Rivas, un terreno que está contiguo a la casa de la señora vicepresidenta ahí en los eucaliptos. Se pagaban joyas, ¿verdad? Incluso de ahí de ese dinero también se pagó una diferencia o se pagó un terreno contiguo a una propiedad que es del señor presidente ahí en Monterrico, una casa de descanso que él tenía. Él quería un terreno que estaba a la par de los mismos propietarios que habían vendido esa casa. Quería esa parte y la señora Chévez lo agarró de ahí, ¿verdad? Para pagar ese terreno. Se invirtió dinero en un proyecto con el doctor Germán Vargas, de un spa que él tiene. Él quería hacer un upgrade, quería comprar una lancha más grande o mejores condiciones de la que tenía. Entonces entregó una lancha la entregó a la empresa que se había comprado anteriormente. Se entregó, me acuerdo que la lancha esa era la Soda 2. Se entregó y él pagó la diferencia. No me acuerdo si eran $237,000 la diferencia, no exactamente, no me acuerdo. La adquisición de la lancha fue confirmado por el comerciante Guillermo Moll Salazar. Sí, en eso fue más o menos en octubre de ese mismo año, 2012. Nos compró una lancha que era una marca Great White de 27 pies con 2 motores de 150 caballos con su respectivo trailer o carretón. Esa lancha debe haber costado alrededor de... El dato exacto no lo tengo, pero ha sido alrededor de $1,500,000 más o menos, ¿sabes? Y fue cancelado mediante 2 cheques. El colaborador Monzón dijo que el magistrado a la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, participó en el proyecto TCQ, obteniendo una resolución favorable de una acción de amparo. Aprovechar, le dije, yo conozco, le voy a hablar a Douglas Charchal, ¿verdad? A ver si me ayuda, ¿verdad? Entonces, yo a Douglas Charchal lo conocí porque, bueno, la verdad que él me fue a pedir ayuda porque él quería ser magistrado, ¿verdad? Y me lo presentaron los muchos, era con el tema de TCQ, ¿verdad? Entonces, que con mucho gusto me dijo, mira, me dice, ahí el que está ahí de juez en el juzgado trabajó conmigo, me dijo, así que no te preocupes.
ese hace lo que yo le diga. Entonces, José Abraham Ruano Serna, ex jefe de asesoría jurídica del puerto Quetzal, otro colaborador del MP, dice que tuvo presiones para dar el dictamen de la terminal de contenedores Quetzal. Nos dijeron de que no solo urgía, sino que debería de ser favorable, porque eran instrucciones superiores, según las palabras del interventor, de que eran instrucciones superiores de que el dictamen saliera favorable. Bueno, básicamente la presión se sintió desde el inicio porque nos dijeron que urgía, nos sacaron de la empresa portuaria Quetzal para concentrarnos en un hotel y nos dijeron de que el dictamen debe ser favorable y entonces sí, obviamente se sintió presión de parte de las autoridades de la empresa portuaria Quetzal por sacar el dictamen y el sentido. Según el fiscal del caso, Juan Francisco Sandoval, este miércoles estará finalizando él con la reproducción de diferentes audios de los colaboradores eficaces que han ayudado al Ministerio Público en este proceso penal. Estará tomándose otros minutos más para hacer la imputación de forma específica a cada uno de los indicados y desde cuenta estará finalizando la imputación de hechos en contra de los acusados en este proceso penal. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Bueno, tras haber escuchado los audios presentados por el Ministerio Público, Otto Pérez Molina, presunto implicado en el caso TCQ, restó crédito a lo dicho por Juan Carlos Monzón. El expresidente Otto Pérez Molina rechaza las declaraciones de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del Ministerio Público en el caso penal Terminal de Contenedores Quetzal. Pérez dice que Monzón testificó de forma irregular, pues fue a escondidas sin la presencia de algún abogado defensor. Hemos cuestionado las declaraciones de los abogadores eficaces, especialmente la forma como se han estado dando. Esta declaración, como ustedes saben, nos la están exponiendo aquí porque no estuvo presente ninguno de los abogados nuestros. Yo creo que los abogados debieron de haber estado presentes, los representantes de todos los que están sindicando en este proceso, y no hubo absolutamente nadie. Entonces, nos pareciera que las cosas las quieren hacer como a escondidas, llevarlas de la forma como ellos quieren, buscar los resultados que ellos quieren. Yo creo que la cuestión no es así. Esto debe ser un proceso abierto, un proceso transparente. Como una historia, califica Pérez la declaración de Monzón. Bueno, mire, es que es lo que hemos dicho, la figura del colaborador eficaz es una figura muy delicada, que debe de saberse cómo emplearse, en qué momento emplearse, y no una serie de historias, pues, como las que hemos estado hasta el momento escuchando. La defensa jurídica del exgobernante apelarán el convenio de colaboración eficaz entre el MP y la defensa jurídica de Monzón. Con la acción legal buscan que la declaración sea anulada. Bueno, Juan Carlos Monzón reiteró los nombres de quienes podrían atentar contra su vida por los datos revelados en los procesos de corrupción, denominados La Línea y TCQ. Porque trabajé con ellos y sé cómo son. Estas fueron las palabras de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del Ministerio Público en el caso llamado TCQ, haciendo referencia a las personas que podrían atentar en contra de su familia y su persona por las declaraciones que ha dado ante juez competente. Más atrevidas o más arriesgadas para poder atentar con algo al humillito, al señor Lázaro Reyes, a Mario Rano, a Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, a los muchos, como les mencioné yo, de Rosana y de Otto, pues, que más que yo trabajé con ellos y sé que pueden ser capaces. Ante la petición de Monzón, el juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez ha ordenado al sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil redoblar la seguridad de Monzón en la cárcel donde se encuentra guardando prisión preventiva. Por la información que Monzón ha proporcionado al Ministerio Público, el abogado defensor Alexis Calderón ha dicho que peligra la integridad física de su patrocinado y su familia. Bueno, y el Ejecutivo apoyará la decisión de anular el contrato con TCQ. Sin embargo, la decisión final se tomará el jueves próximo cuando se cumpla con el análisis técnico, económico y social del proceso para evitar contrademandas.
El próximo jueves, el presidente de la República, Jimmy Morales, dará a conocer los procesos a tomar para anular el contrato con la terminal de contenedores Quetzal, TCQ, aunque aseguró que no es él quien debe declarar la nulidad, sino el abogado del Estado. En el tema de la declaración de nulidad, eso es un hecho que se tiene que hacer y la base legal está más que planteada. Hablé del tema procesal, cómo se va a conducir todo esto. Explicó que se analizan los aspectos legales, económicos y políticos que ayuden a viabilizar las acciones a seguir para evitar un impacto negativo contra el Estado. En el tema jurídico legal, el tema procesal es importante. ¿Se va a hacer por la vía penal o se va a hacer por la vía civil? En el tema económico, de los casi 200 millones de dólares invertidos, ¿quién va a ser el responsable de cada uno de estos fondos? Las deudas que se contrajeron. En lo político, definitivamente tenemos que ver quién es la instancia que debe hacer cada una de las funciones. También añadió que desconoce si la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, es objeto de amenazas como ella lo señaló. Bueno, como una forma de promover y reconocer los valores ciudadanos y sobre todo la responsabilidad de los legisladores, promueven una iniciativa. El fin es oficializar el asueto cada 17 de junio por conmemorar el Día del Padre. Diputados al Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley que busca la aprobación e implementación de asueto oficial el 17 de junio de cada año, por conmemorarse el Día del Padre. La presentación del proyecto se basa en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual reza igualdad en derechos y obligaciones de los seres humanos. Los diputados ponentes consideran que la labor plausible de los ciudadanos que tienen el cuidado, formación integral de sus hijos es motivo para conmemorar y oficializar en el marco jurídico del país como el Día del Padre. Bien, continuamos con más información. Organizaciones sociales especializadas presentaron los resultados de un recuento y estudio sobre las cifras de embarazos y maternidad forzada en América Central y el Caribe. El grupo Enlace CLADEM Guatemala presentó un informe ejecutivo a funcionarios y aliados a movimientos en pro de la niñez y la mujer sobre el embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe. El informe es un balance regional y es la problemática cómo se ha visualizado desde la manera que lo asumen los estados, tanto a nivel legislativo y tanto como se percibe esa problemática, porque sabemos muy bien que aun cuando hay reformas legales, no siempre estas son tratadas o son aplicadas para el beneficio de la niñez, en este aspecto de las niñas. Y sabemos muy bien que esta problemática no es de las niñas y los embarazos en las niñas del matrimonio forzado es una violación a los derechos humanos de las niñas, pero también es una problemática que tiene que ser abordada de forma integral. En Guatemala se cuenta con reformas legales, pero estas no siempre son aplicadas en favor de la niñez, puesto que son pocos los casos que logran llegar a un juicio y son aún menos los que obtienen una sentencia condenatoria, según lo dio a conocer Giovanna Lemus, del Grupo Guatemalteco de Mujeres. CLADEM es un espacio regional feminista que ha venido trabajando durante más de 2 décadas en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos de las mujeres. Hay un énfasis en derechos sexuales y reproductivos y trabajando en coordinación con todos los países de la región. Hemos avanzado en el análisis, en la defensa y también en el desarrollo de estrategias para que el cumplimiento de los estados sea efectivo. CLADEM indica que la impunidad sobre estos casos es del 99.8%, ya que todos los procesos no llevan la debida diligencia y una justicia adecuada. Bueno, Guatemala se une a la campaña No al Castigo Físico y Humillante, un proyecto encabezado por Save the Children. El objetivo de esta iniciativa es reducir la tasa de muertes y agresiones contra menores. Guatemala se suma a más de 100 países que lanzaron oficialmente la campaña No al Castigo Físico y Humillante.
El proyecto de prevención de Save the Children busca reducir la tasa de muertes y agresiones contra menores. Informes de la entidad establecen que Guatemala se sitúa entre los 5 países con mayor violencia contra dicho sector en Latinoamérica. Estamos hablando de que Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala son estos los países que usualmente han sido señalados como que ejercen más violencia contra las niñas. Estamos viendo que este año, por ejemplo, llevamos un promedio de 3 muertes de niños y niñas cada día. Más de la mitad de esas muertes es entre niños entre 0 y 14 años. Esto es algo que no podemos seguir permitiendo como sociedad y tenemos que hacer algo. También el hecho de pensar que llevamos ya más de 1000 denuncias de maltrato de la niñez, muchas veces ejercida por los mismos padres, madres o por incluso maestros. Eso también nos dice que tenemos que hacer muchísimo en favor de nuevas legislaciones, nuevas medidas que se tienen que tomar en este país para erradicar el castigo físico humillante, que es el primer peldaño que usa la violencia para encarnarse en la sociedad. El profesional recomienda mantener la inversión en programas de protección de la niñez a nivel nacional. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Dispositivos móviles para la identificación de huellas dactilares y retratos de identificación serán utilizados por la Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario. Autoridades de gobernación consideran, obviamente, que los aparatos servirán para prevenir actos de violencia. El Ministerio de Gobernación y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentaron el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, el cual será utilizado por el sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil en retenes, requisas y redadas a nivel nacional. Los dispositivos que serán utilizados permitirán identificar a las personas a través de su huella dactilar. Lo que consiste es en dispositivos de alta tecnología portables o portátiles donde los agentes de seguridad, de tránsito, sistema penitenciario, comisarías, juzgados de turno, que estén ejecutando algún procedimiento con alguna persona que no tenga identificación, como por ejemplo DPI, podamos tener su identificación como primer punto por las bases de datos de huellas de RENAP. Y pues podemos saber su licencia, podemos saber sus antecedentes policiales, podemos saber si la persona tiene orden de captura vigente. Todo esto por medio de comparación de 2 huellas en el dispositivo y se compara con los 10 millones de huellas de la base de datos nacional que tiene RENAP. ¿Qué significa esto? Que si una persona dice que no tiene DPI para identificación, podemos obtener su identificación por medio de sus huellas. Estos dispositivos móviles realizarán consultas en la base de datos de la Policía Nacional Civil y del RENAP, lo cual permitirá a las fuerzas de seguridad identificar personas sospechosas de algún ilícito o que tengan orden de captura. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, autoridades del Ministerio de Economía y empresarios realizaron el primer festival UpFest GT, el cual contó con la participación de 30 expositores. Dentro de las aplicaciones que se presentaron se encuentran aquellas enfocadas, por supuesto, a facilitar tareas contables. Con el fin de promover el emprendimiento, generación de negocios y tecnología, autoridades de economía y empresarios realizaron el primer festival UpFest GT. En la actividad participaron más de 30 expositores con diverso tipo de aplicaciones enfocadas en facilitar tareas contables, administración de recursos, manufactura, ventas, entre otras. Los últimos estudios indican que Guatemala está dentro de las industrias creativas en aproximadamente un 45-50% desarrollándose cada vez más, y se están viendo oportunidades de negocio no solo en el mercado local, que es donde se valían, sino que al mismo tiempo en el mercado internacional, que es donde existen mayores oportunidades también. Porque realmente hay cosas que a veces uno no cree que en el mercado local lo tenemos, y la empresa sale a buscar dónde resuelvo esa necesidad. Entonces este espacio precisamente lo que quiere es que ellos den a conocer, que a veces tienen un recurso limitado para publicitarse, digamos, y que en este espacio ellos den a conocer qué es lo que tienen y que las empresas digan, encuentren lo que están buscando, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, digamos, de la actividad. Gracias por continuar con nosotros. Síganos a través de la plataforma virtual www.chapintv.com y véanos completamente en directo.
Las lluvias de las últimas horas han dejado más de 30 viviendas con daños en Totonicapán. Se estima, por el momento, unas 186 personas damnificadas. Las lluvias de las últimas horas en Totonicapán provocaron daños en más de 30 viviendas y dejaron 186 personas afectadas, establece Conred. Se mantiene monitoreo en las aldeas Choanoj, Paraje, Chomozán, Nimasac, entre otras. Por el momento no fue necesario habilitar albergues. En este momento no tenemos albergues habilitados por estos incidentes, sí tenemos albergues que vienen de otros incidentes anteriormente y tenemos pues más de 400 personas albergadas, pero por incidentes anteriores. Bueno, y a decir de las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, las comunas deben desarrollar programas preventivos debido a que más del 50% del territorio guatemalteco es propicio para derrumbes. Conred reporta que más del 50% del territorio está propenso a registrar derrumbes, por ello insta a las comunas a desarrollar programas de prevención. La zona del altiplano es una de las más riesgosas. Se monitorea el ingreso del periodo lluvioso, que podría generar saturación de humedad en los suelos. Bueno, pues efectivamente nos preocupa el tema de derrumbes. Nosotros sabemos de que cerca del 50% del territorio guatemalteco está en alguna susceptibilidad de derrumbes, particularmente en susceptibilidad alta y media. Sin embargo, no es el único tema que nos está preocupando. Obviamente tenemos otras amenazas. El volcán Santiaguito está muy activo. También estamos poniendo mucha atención a lo que es la actividad volcánica en el país. Ha habido una serie de eventos sísmicos, sobre todo en las costas del Pacífico de Guatemala, y la información que nosotros tenemos es de que este invierno va a ser bastante irregular. Vamos a tener algunas lluvias inicialmente, pero se espera que en general el invierno se atrase ingresando al país, y esto pues tiene también sus consecuencias en materia de diferente cantidad de lluvia que puede afectar particularmente el corredor seco del país. Pero luego de los hechos registrados en la zona de adyacencia con Belice, que cobró la vida de un menor, representantes del gobierno mexicano esperan que concluyan las investigaciones para esclarecer el asesinato. Representantes del gobierno de México confían en que la OEA concluya muy pronto las investigaciones que esclarezcan el asesinato de un menor en la zona limítrofe entre Guatemala y Belice. Se espera que los inconvenientes limítrofes se resuelvan de forma pacífica. Lamentamos el terrible incidente que condujo a la muerte de un menor y a la afectación de integrantes de una familia guatemalteca, e instamos a las partes a encontrar los cauces de diálogo, a que se realice una investigación con el apoyo de la Organización de Estados Americanos para que todo vuelva a su curso pacífico y que puedan resolver el diferendo lo más pronto posible conforme a lo que ellos mismos han acordado y establecido. México es país amigo de ambos países, tanto de Belice como de Guatemala, y lo que deseamos es que el diferendo se resuelva lo más pronto posible, y en la medida en que ambos países, Belice y Guatemala, deseen la colaboración de México, estaremos ahí atentos. Bueno, y a partir del 1 de mayo, el magistrado Jorge Mario Valenzuela asumirá la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, sustituyendo de esta manera a Rudy Marlon Pineda. Aunque la ley no les obliga, el Pleno decidió el cambio de forma unánime. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Marlon Pineda, dio a conocer que debido a un acuerdo unánime en el Pleno, se decidió rotar la presidencia. En sustitución de Pineda, a partir del 1 de mayo, el magistrado Jorge Mario Valenzuela presidirá el ente en materia electoral. Que a partir del 1 de mayo del presente año, el Tribunal Supremo Electoral va a ser presidido por el doctor Jorge Mario Valenzuela Díaz. Esa es una decisión unánime que tomamos, y el tribunal quedó integrado de la manera correspondiente. En adelante, los magistrados Rudy Marlon Pineda y Julio Solórzano quedarán a cargo de la mesa técnica con el Registro Nacional de las Personas. Bueno, y en los primeros 11 días del gobierno de Jimmy Morales se dio la polémica salida de la ministra de Comunicaciones, nombrada el 14 de enero. Hace un par de semanas trascendió la información de que el ministro de Salud habría entregado su carta de renuncia y que la misma no habría sido aceptada, por lo cual, en conferencia de prensa, afirmó que no dejaría el cargo. Y hoy, el jefe de la cartera de Energía y Minas presentó su renuncia, argumentando problemas de salud. Hoy se informó de la sorpresiva renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón.
Según información oficial del gobierno de Guatemala, su dimisión obedece a problemas de salud. Asimismo, el organismo ejecutivo informó que el ingeniero Luis Alfonso Chang Navarro, quien ocupaba el puesto de viceministro de Desarrollo Sostenible, será el nuevo titular de la cartera. Esta es la segunda renuncia de ministros en el mandato de Jimmy Morales, luego de transcurridos 100 días de su gobierno. La primera baja se registró con la exministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, quien renunció el 25 de enero del presente año, también argumentando motivos personales. Tan solo estuvo 11 días en el cargo, mientras que Pelayo se mantuvo en el puesto por 3 meses y 12 días. Bueno, el nuevo ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang Navarro, quien fuera viceministro de Desarrollo Sostenible y quien ocupara el cargo tras la dimisión de Juan Pelayo Castañón, se refirió a las reformas a la ley de minería. En ningún momento las directrices del señor presidente ya han sido definidas. En este caso nosotros continuamos con la labor que se venía gestionando. Con estas palabras, Luis Chang descarta que el cambio de ministro de Energía pueda afectar a la cartera. Y es que tras la renuncia de Pelayo, ahora asume el cargo por decisión presidencial. La salida del exministro es básicamente a cuestiones muy personales. Él tomó la decisión platicar con el señor presidente de la República y se hizo un planteamiento hacia mi persona y derivado de ello yo asumo como ministro. Ya como nuevo ministro, Chang realizó su primera visita al Congreso, en donde explicó a varios diputados sobre la problemática con el tema minero y ante lo cual asegura que está por entregar una reforma a la ley de minería. Estamos trabajando en una propuesta concreta que estaremos trasladando a la brevedad al señor presidente y derivado de ello al Congreso de la República. Mientras diputados pidieron al personal del Ejército que retire destacamentos de áreas como La Puya. Juan Pablo, desde luego estaremos ampliando esta información más adelante. La Fundación Sociedad Abierta presentó un informe respecto a los 8 años del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la cual resalta la labor del ente internacional principalmente en los últimos años que ha sido favorable a la sociedad guatemalteca. Este martes se presentó el informe Contra todos los pronósticos, la CICIG en Guatemala, publicado por la Fundación Sociedad Abierta por sus siglas en inglés, el cual detalló el trabajo de la comisión en los últimos 8 años y realiza una evaluación al aporte de la CICIG en el país. Liliana Gamboa, encargada del programa, dijo que el trabajo es favorable. Es una evaluación sobre el trabajo de CICIG estos últimos 8 años con 2 objetivos. Una, para evaluar si en realidad la CICIG había aportado al combate de la corrupción y la impunidad en Guatemala, y también mirarlo desde la perspectiva como modelo a exportarse para otros contextos. El resultado del informe llega a que es una evaluación favorable del trabajo de CICIG. Se considera que a pesar de todos los obstáculos y de, por supuesto, no tener un camino tan lineal, sin embargo, es un ejercicio exitoso. Del Maldana, fiscal general y jefe del Ministerio Público, indicó la importancia que ha tenido la CICIG en los últimos años en el combate del crimen organizado y la corrupción que afecta al país. Nos ha permitido utilizar métodos especiales de investigación y abordar el fenómeno criminal como estructura criminal y no caso a caso, como la Comisión Internacional contra la Impunidad ha apoyado al Ministerio Público en asesoría y en la instalación de la Unidad de Métodos Especiales de la Dirección de Análisis Criminal y ahora en la gestión de caso por equipos conjuntos, casos que hemos investigado de manera coordinada el Ministerio Público y la CICIG. Por aparte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas Cetina, expresó que el aporte de la CICIG a Guatemala en los últimos años no debe catalogarse como injerencia, ya que el sistema de justicia se ha visto fortalecido. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo Garrido. 5 personas fueron asesinadas en un expendio de licor ubicado en Morales y Zabal, entre ellas familiares de Walter Obdulio Mata, sindicado de dirigir una estructura criminal dedicada al supuesto despojo de tierras.
Un ataque armado registrado la noche de este lunes dejó como saldo 5 personas fallecidas, entre ellas el cuñado de Walter Mendoza Mata, presunto integrante de la banda conocida como Los Mendoza. El hecho ocurrió en la aldea Gran Cañón, Morales y Zabal, según dio a conocer el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. El día de ayer en la noche fuimos informados de ese acontecimiento en el cual fallecieron 5 personas. Fue en un antro donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas, un ataque directo en contra de estas personas y que tenían una relación de parentesco con las personas detenidas y que todos sabemos forman parte del crimen organizado que se dedica al narcotráfico y lavado de dinero en el área norte del país. Rivas señaló que la hipótesis preliminar es que el ataque pudo haber sido dirigido por un grupo criminal rival hacia esta organización o incluso entre integrantes de la propia estructura. Es un área rural, kilómetro 229, en una aldea del municipio de Morales. Ahí no hay dispositivos electrónicos que nos orienten o nos den imágenes de videovigilancia y la hipótesis preliminar es que fue un ataque entre organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y lavado de dinero. Parte de la recomposición o el reacomodo de estos grupos delincuenciales en el área después de haber sido fuertemente golpeados por las autoridades del Estado. Dentro de los fallecidos se encuentra Jairo Mardoqueo Portillo Pinto, de 54 años. Esta persona era cuñado de Walter Mendoza Mata, quien fue capturado el 6 de abril sindicado de liderar una estructura criminal dedicada al despojo de tierras. Diversas entidades nacionales con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos mantuvieron una reunión con el alto nivel, cuyo fin es elaborar una hoja de ruta para fortalecer de esta manera el cuidado y la protección de la biosfera maya. Con la finalidad de fortalecer el trabajo interinstitucional, el cual se realiza en la Reserva de la Biosfera Maya, representantes del Ministerio de la Defensa, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio Público, Universidad de San Carlos, la Embajada de Estados Unidos y organizaciones involucradas en el cuidado naturales y culturales en ese sector. Recuérdense que trabajamos muy de cerca en las estrategias de seguridad en la Reserva de la Biosfera Maya, un área vital para los intereses de nuestro país. Pues la Reserva de la Biosfera Maya prácticamente es un bien que el Estado debe proteger y básicamente, como les digo, hacemos un trabajo conjunto, esforzado, todos los días. La delegada del CONAPE en el departamento de Petén indicó la importancia del trabajo interinstitucional en la Reserva de la Biosfera Maya. Necesitamos, esto es un tema a nivel de Estado, ya como CONAPE pues ya se nos salió de las manos debido al poco recurso que nosotros contamos. Esto pues es de mucha emergencia. El área, específicamente el área de la Reserva de la Biosfera de Montañas Mayas, así también el área sur de Petén también está siendo fuertemente atacado por el mismo problema. La Reserva de la Biosfera Maya cuenta con un área de más de 20.000 kilómetros cuadrados y es el complejo de áreas protegidas continuas más grandes de Centroamérica. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo Garrido. Y al cierre de esta emisión tenemos una importante noticia y es que el Congreso de la República aprobó un reajuste al presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Congreso de la República, con 93 votos a favor, aprobó el decreto 29/2016, Ley para la viabilización de la ejecución presupuestaria. Diputados dieron prioridad a las carteras de Salud, Gobernación y el sector Justicia. La reasignación quedó de la siguiente manera: 2.200 millones de quetzales destinados al Ministerio de Gobernación, 465 millones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, destinados para la compra de medicamentos y equipo quirúrgico, y 300 millones al programa de clases pasivas del Estado. Por aparte, se aprobaron las reformas a la ley de bancos, con lo cual se prohíbe el acoso y prácticas abusivas de la cobranza por parte de entidades crediticias. Bien, de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo por supuesto su preferencia. Le invitamos a seguirse informando con nosotros. Hasta pronto. Buenas noches.